Lo primero que les quiero recordar, porque ya en alguna otra oportunidad lo hemos hablado, que nosotros tenemos que tomar ejemplo en lo que hace a nuestra vida personal y en lo que hace a la forma de conducirnos como ciudadanos, como argentinos, y en lo que hace también a la búsqueda de la bendición de Dios para nuestra Argentina. Tomar como ejemplo de la manera que se comportó Dios o los mandatos que Dios les dio a su pueblo. El pueblo de Israel tenía que regirse bajo las indicaciones y mandatos divinos. Por ende, hoy vamos a ver de qué manera Dios estableció o instituyó distintas disposiciones para que ese pueblo viviera en bendición. Y lógicamente que esa bendición también es para todos los pueblos de hoy que obran y que viven en función de esas disposiciones emanadas de Dios. Y como nosotros queremos que Argentina sea un país amado por Dios y bendecido por Dios, vamos a ver qué nos hace ver y conocer el Señor para clamar a Él, para que nuestra patria también esté bajo sus manos, bajo su dominio. El pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios y el gobierno que Dios instituye fue una teocracia. Teocracia, teo significa Dios, cracia significa gobierno. O sea que el pueblo era gobernado por Dios y lo hacía a través de apóstoles, a través de profetas que indicaban las ordenanzas de Dios, los planes de Dios y también exhortaban a los gobernantes y a los pueblos o al pueblo en general para que cumpliera con el gobierno de Dios. Entonces eso es lo que significa teocracia. Y los representantes que gobernaban eran elegidos por Dios. Autocracia, una autocracia es cuando una sola persona, gobierna sin cumplir con las leyes. Ejerce su voluntad como se le da la gana y no cumple y no se ajusta a ningún tipo de ley. Eso se le llama autocracia. Es una forma de desvirtuar el gobierno instituido por Dios, porque la teocracia significa el gobierno de Dios y la autocracia significa el gobierno de una persona que se le antoja gobernar a su manera. Entonces es como si esa persona ocupara o quisiera ocupar el lugar de Dios. Y después viene la democracia, que es el régimen que impera o que debería imperar en Argentina, en donde demo significa pueblo y cracia significa gobierno del pueblo. También a través de sus representantes. O sea que los gobernantes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, senadores y diputados, son elegidos para que nos representen. O sea, que deben cumplir el mandato que el pueblo les dio. Y para eso se les paga una remuneración
que surge de la recaudación que ellos hacen con los impuestos que pagamos todos. O sea que son nuestros servidores. Son aquellos que deben cumplir un mandato que nosotros le hemos otorgado. No son nuestros reyes, son servidores, son nuestros empleados, que deben cumplir con las leyes que se han emitido fundamentalmente con la Constitución, porque allí está plasmado el mandato que le hemos otorgado. Miren, ustedes pueden ejercer esa representación dentro de este marco. Y el marco está en la Constitución Nacional. Bueno, planteado este panorama así general, esta introducción, vamos a ver lo que dice Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaseis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Es decir, que para nosotros ser especial tesoro de Dios, debemos guardar nuestra relación con Dios. Los argentinos debemos guardar nuestra relación con Dios y cumplir con lo que Él ha instituido para poder ser bendecidos. Y en base a eso, yo elaboré unos cuantos puntos que deberíamos cumplir para tener esa bendición como argentinos. Puede haber muchos más, pero tomé algunos. Entonces, el primer punto es escuchar la voz de Dios. O sea, que en el siglo XXI significaría escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios y conocer lo que Dios manda y cumplir con las leyes de Dios, con los mandatos de Dios. Eso, a los fines de esa manera, si se lograra eso, cosa que estamos muy lejos, como que todos los argentinos leamos la palabra de Dios. Hay algunos que son ateos, otros que son de otra denominación, en fin. Por eso nosotros le oramos, porque somos su pueblo y nosotros debemos clamarle para que Dios nos bendiga por misericordia más que por mérito. Pero para lograr esa bendición, el pueblo de Israel debía cumplir con lo que Dios le mandaba. Y de esa manera dice, van a ser mi especial tesoro. Qué lindo, qué hermoso sería que Argentina sea un especial tesoro de Dios. Nadaríamos en las bendiciones. Pero aquí hay algo muy importante. Lo que dice el Señor es, si diereis oídos a mi voz y guardareis mi pacto, significa que no te está obligando que hagas lo que Él dice. A los argentinos no nos está obligando, es una decisión nuestra. Una decisión de los argentinos para lograr la bendición de Dios, como fue una decisión del pueblo de Israel para que su pueblo sea un especial tesoro de Dios. Y en algunas ocasiones cumplió y en otras ocasiones no cumplió. Y así le fue cuando no cumplió. Pero la garantía que tenemos para la bendición en nuestras vidas, en la economía,
en una sociedad, en una comunidad, es cumplir con Dios. Es cumplir con su palabra, es cumplir con su mandato. Y miren cuál fue la respuesta en Éxodo 19:8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Bueno, después muchas cosas no se cumplieron, pero por lo menos hubo la vocación y la voluntad de hacer lo que Dios quería y lo que Dios decía. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Qué significa? El pueblo primero se expresó y dijo: haremos todo lo que Dios dijo. Y Moisés fue y le dijo a Dios, a pesar de que Dios sabía, pero era necesario que su siervo se lo dijera: el pueblo ha dicho que sí. Ha respondido que va a hacer todo lo que vos le digas. La respuesta de Dios fue la bendición, ser un especial tesoro. Pero observemos que el que tomó la decisión de buscar esa bendición y de hacer la voluntad de Dios fue el pueblo. Dios no los obligó. El pueblo decidió y Dios respetó la decisión del pueblo. ¿Quieren ser bendecidos? Cumplo la promesa y hago pacto con mi pueblo y lo bendigo. Porque acepto mis palabras. Pero siempre Dios respeta la decisión del pueblo. Siempre Dios nos da el libre albedrío de decidir. Deuteronomio 26:18 nos dice: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo y de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos los mandamientos. Si guardas todos los mandamientos, sos pueblo de Dios y bendecido. Y no es solo eso, sino bendecido y exaltado por encima de todas las naciones. Dice el 26:19, a fin de exaltarle sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. O sea, primer punto de partida, buscarlo a Dios. Y Dios te garantiza la bendición, pasas a ser tesoro precioso, especial, porque comienzas a vivir bajo su autoridad. Pero esa autoridad debe ejercerse sobre todo el pueblo y sobre todos los gobiernos. O sea que se debe someter a la autoridad de Dios, el gobierno y el pueblo. Eso es lo que nos dice el Señor. La realidad es que en Argentina no se somete a Dios ni el pueblo ni el gobierno. Y así nos va. Y así nos va. No hay otra alternativa. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que clamarle. Porque el problema de Argentina es haberse apartado de Dios, tanto los gobernantes como los gobernados. Ahora,
Cuando Dios gobernaba a Israel, no les dio a los gobernantes un poder absoluto o arbitrario para que hicieran lo que querían. No, les dio una ley y tenían que cumplir la ley. ¿Qué era la Torá? O el Pentateuco, que nosotros conocemos como Pentateuco, que era una ley que debían cumplir los gobernantes y los gobernados. Aquí en Argentina parece que la ley es para algunos y no para todos. Y no se cumple de la misma manera, cualquiera sea o según sea el lugar que ocupe en la sociedad. Si tiene influencia, si tiene poder, o si es un pobre infeliz. Si es el pobre infeliz, bueno, tiene que cumplir la ley. El resto no. Hay algo que no funciona. Hay algo que no funciona porque no estamos cumpliendo con los mandatos de Dios. Y los mandatos de Dios dicen que en una democracia se cumple la ley. Todos deben cumplir la ley. Tanto los gobernantes como los gobernados. Ahora, si no se da ese principio básico que se daba en el pueblo de Israel, y bueno, entonces es comprensible que a veces, o que Dios no pueda bendecirnos. Entonces, para que Dios nos exalte como nación, tenemos que vivir ordenadamente como país, cumpliendo las leyes, cumpliendo la Constitución. Porque Dios acepta que nosotros hemos decidido una democracia, pero nos dice, mira, vos elegís tu gobierno. Vos lo elegís y yo respeto lo que vos elegís. Por eso tenemos que ser ciudadanos informados, ciudadanos conscientes, porque eso que en principio es un voto que ponemos en una urna, es una decisión que tenemos cada uno, muy respetable cualquiera sea la posición. Y que Dios la respeta también. Y si nos equivocamos, y nos equivocamos. Y a veces no se trata de conocer de política, no hace falta saber de política, pero sí hace falta saber bien cuál es la catadura moral de la gente que elegimos. Como Dios sabía cuál era la catadura moral de la gente que Él elegía para gobernar a su pueblo. En teocracia. Pero nosotros somos democracia. No gobierna, no elige Dios, elegimos nosotros. Y Dios respeta nuestra decisión. Y Dios quiere un pueblo comprometido, un pueblo interesado, un pueblo que trabaje, que se eduque para el bien de una nación, y quiere también autoridades justas, que busquen el bien general y no el bien propio. O sea que tanto Dios quiere de que nosotros estemos con conocimiento y que tomemos conciencia de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos a la hora
de elegir nuestros gobernantes, que en el pueblo de Israel lo que Dios impartía o hacía enseñar o pedía que se enseñara eran las leyes. Era fundamental para que haya una buena organización y un buen funcionamiento de esa sociedad. Era fundamental el cumplimiento y el conocimiento de la ley. O sea que en este siglo XXI es fundamental también la educación en la gente. Para que no solo para subsistir, para vivir, para tenerlo a esa educación como herramientas de trabajo, sino también para saber vivir en sociedad. Porque la educación da las herramientas para vivir en sociedad. Un gobierno o un gobernante que quiera gobernar arbitrariamente, lo primero que va a destruir es la educación. Porque no le gusta que la gente piense. Entonces, nosotros tenemos que fomentar esa necesidad de aprender y de conocer para pensar a la hora de decidir. Entonces, el hecho de no hacer lo que Dios dice que haya que hacer, conocimiento de la ley, educación, cultura, implica una forma de gobernar arbitrariamente y hacer lo que el gobernante quiere. Mientras más ignorante, más fácil de gobernarlo. Y también se emiten leyes o disposiciones que son contrarias a la voluntad de Dios. Después queremos la bendición de Dios. Pero existen leyes que se han emitido y son contrarias. Dios quiere que preservemos la vida y hay un mandamiento que dice no matarás. Y el aborto significa matar. Y hay una ley que habilita a matar. Dios creó varón y hembra. Pero ahora hay una ley que habilita al género en general y no como si fueran dos sexos distintos. Son género y uno lo escoge y uno elige el género que quiere tener. O hay disposiciones ilegales que permiten el matrimonio o la unión en matrimonio de dos personas del mismo sexo. O sea, a veces estamos como estamos, no solo Argentina, sino también muchos países latinoamericanos, porque se habilitan leyes o se permite la emisión o se emiten leyes contrarias a las enseñanzas divinas. Y la primera condición que Dios le puso a su pueblo era que se cumpliera con las enseñanzas divinas. Los argentinos, como somos vivos, como somos pícaros, lo sabemos todas, hacemos cosas que no son enseñadas, que no cumplen con las enseñanzas de Dios. Y después queremos que Dios nos proteja, que Dios nos bendiga. Pero Dios nos va a bendecir igual. No porque seamos merecedores de esa bendición,
sino porque su pueblo le clama a su amor, a su misericordia, a su bondad. Dios quiere un pueblo y gobernantes que tengan una elevada concepción moral, conceptos íntegros, que tenga honradez. Y la bendición de Dios en esas condiciones son ineludibles. Miqueas 3:1-4 les advierte a los gobernantes de Israel, mire las cosas que advertía. Deben conocer el derecho, como diciendo, cumplan con la ley. Conozcan la ley y cumplan. Le decía a los propios gobernantes de Israel. No odiar el bien y amar el mal. No odien el bien y amen el mal. Al revés. Y les decía, no arranquen la piel del cuerpo a pueblo ni carne de los huesos. No arrancar la piel del cuerpo a pueblo ni carne de los huesos. Eso significa, cuando habla de arrancar carne de los huesos, que era una forma de simbolizar que un gobernante no puede descuartizar a una nación, no puede descuartizar a un pueblo. Y a su vez le dice a Miqueas, si incumplen, Dios se apartará de ellos. Miren, la Biblia nos da todo, nos dice todo, es cuestión de analizarla. Y nos dice por qué no estamos siendo bendecidos. Y nos dice por qué están perdidos muchas veces los gobernantes, porque Él esconde su rostro de los gobernantes porque hacen lo malo. Cuando Dios esconde su rostro, estás perdido, no tenés guía, estás desorientado y gobernas mal. El segundo tema es el cumplimiento de la ley, tanto en teocracia como en democracia. Y cuando hablo de incumplimiento el cumplimiento de la ley, me estoy refiriendo al cumplimiento de la ley por parte de todos. Todos somos iguales ante la ley. No hay ley benigna para unos más que para otros. La ley es la misma para todos. Y la justicia debe ser independiente y juzgar en función de la ley. Y no para agradar a los políticos. Porque están puestos en ese lugar de privilegio ante la sociedad para juzgar las violaciones a la ley. Y no para defender ni a un político ni al otro. Porque ellos no deben participar en política. Para que un pueblo sea bendecido, debe tener una ley que respetar y debe ser transparente en sus actos. De modo que todos puedan conocer cada una de sus acciones. Esa es la única forma en que un país puede tener progreso y puede ser bendecido. Es la única forma en que Dios acompaña las bendiciones. De lo contrario, dice, Dios esconderá su rostro. Entonces, Dios limitaba, no les daba autoridad absoluta a los gobernantes.
los exhortaba, les limitaba y les daba una ley. Y a su vez le pedía que cumplieran con valores éticos y con valores morales. Y de esa manera iban a ser una nación industriosa y productiva. E Israel fue gobernado primero por los jueces, que eran guerreros, eran líderes guerreros. Y ustedes saben la historia. El pueblo comenzó, queremos rey, queremos rey. Estaban gobernados por hombres que Dios ponía, pero el pueblo quería otra cosa, queremos rey. Y Dios, con todo su amor, en 1 Samuel 8, no lo vamos a ver, les advirtió lo que significaba tener rey. Porque los pueblos son los que deciden quién los gobierna. Y les dijo, el rey va a tomar lo mejor de tus tierras, de tus viñas, de tus olivares. De tus bienes, de tus siervos. Los harás siervos de él. Serán siervos del rey. Y cuando clamen a Dios, Dios no responderá. Porque es lo que ustedes eligieron. Y a pesar de todas las advertencias que Dios les dijo y que Dios les dio, eligieron un rey. Yo les dije. Después se quejaban. Yo les dije. Ustedes decidieron, yo respeto la decisión. Dios nos quiere libres. No quiere que seamos esclavos de nadie. Ni de ninguna persona, ni de ningún partido político, ni de ningún gobernante. Nos quiere libres y no esclavos. Y si de alguien tenemos que ser esclavos es de Jesucristo. Y nada más. El suegro de Moisés le sugirió a Moisés, mira, arma un equipo de gente, uno que se controlen a otro, que formen un gobierno, porque vos solo no vas a poder. Y bueno, y cada uno formó lo que hoy podríamos llamar una división de poderes, en donde uno con otro se controlaban, para que nadie hiciera lo que quisiera. El pueblo debía saber las leyes, para lo cual debía recibir instrucción, debía recibir educación. Otro requisito para progresar es el trabajo, el esfuerzo. No hay otra forma. No hay otra forma que el trabajo y el esfuerzo. Porque a partir de la caída de Adán y Eva, Dios les dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. O sea, hermanos, por otro lado también, el Señor nos dice que debemos trabajar, que debemos esforzarnos y respetar lo que el otro tiene. Y seremos nación bendecida por Dios. Podría seguir. No voy a seguir porque se va a hacer muy largo. Entonces, esto nos lleva a una conclusión. A una triste conclusión. Los argentinos, en cierta manera, por acción u omisión, tenemos gran parte de culpa de lo que nos sucede. No obstante, Dios nos va a bendecir. En la medida que su pueblo clame, en la medida que su pueblo le pida a Dios,
por la libertad de todos. Entonces, hay una gran obligación de la iglesia en estos tiempos de orar por la patria, de luchar para que en la patria prevalezca la mano de Dios, el poder de Dios. Porque queremos ser bendecidos por Él. Porque debemos ser bendecidos por Él. Y si nos hemos equivocado como argentinos, reconocer nuestro error e ir a Dios, acercarnos a Él, para que nuestra patria sea bendita como nación. Porque aquí, en esta nación, estamos metidos nosotros. Si a esta nación le va mal, nos va mal a todos. Si a esta nación le va bien, todos seremos bendecidos. Entonces, esto nos enseña varias cosas. En primer lugar, lo importante que es la educación, lo importante que es el trabajo, lo importante que es el cumplimiento de las leyes, lo importante, lo trascendente que significa la moral, las buenas costumbres, los buenos actos, lo importante que haya gobernantes probos y gobernados fieles a la ley. Y lo importante que es también saber elegir, saber decidir, tener conciencia. Tener conciencia de lo que nosotros decidimos, porque en nuestra decisión está también el futuro. Como ocurre en todas las cosas de la vida, lo que decidimos bien trae buenas consecuencias y lo que se decidimos mal trae malas consecuencias en todos los órdenes de la vida. Entonces, ¿cuál es la salida que tenemos como argentinos? Ustedes dirán, bueno, pero es difícil la salida. Y sí, no hay salida fácil. A una situación complicada o de una situación complicada no podemos salir fácilmente. Pero tenemos un arma. Tenemos una herramienta poderosa. Porque lo que no podemos hacer nosotros lo puede hacer nuestro Dios. Nosotros lo tenemos a Dios. Y tenemos la facultad, la posibilidad de llegar a Dios. Por medio del único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y la iglesia de Cristo no debe dejar de orar por su patria. Porque Dios, a pesar de todo lo que nos hemos equivocado, a pesar de todo lo que somos, Dios nos quiere bendecir. Pero es importante que haya un pueblo, el pueblo de Dios que clame, que ore, que pida. No puede ser que en Argentina haya 50-60% de pobreza. No puede ser. Eso nos debe movilizar para clamarle a Dios que tenga misericordia y reconocer, sí, Señor, nos equivocamos, pero tenés misericordia. Reconocemos nuestro error, pero tenés misericordia de este pueblo, que no sufran los ancianos, que no sufran los niños que sufren, que tienen necesidad, que tienen desnutrición. Que no sufran
los padres de familia que a veces no tienen forma de llevarle un sustento a su hogar. No puede ser. Tanta maldad y tanta perversión en los seres humanos, pero tenemos bondad, amor y misericordia en Dios nuestro Señor. Y a Él le vamos a buscar denodadamente, fervorosamente, para que nos bendiga. Pero que la principal bendición que podemos pedirle a Dios es que tenga misericordia y que nos perdone, como argentinos. Que nos perdone, que tenga misericordia y que nos regale de la bendición y de la libertad y de la independencia, que nos regale por mérito de Él, por victoria de Él, por misericordia de Él, por su bondad, porque nosotros no tenemos ni mérito, ni tenemos posibilidades de ganarnos esa bendición. Solo estamos en las manos de Dios. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Estamos en las mejores manos. Dios es aquel a quien nosotros podemos clamarle y Él es quien va a responder al clamor de su pueblo. Amén.